y son como cámaras de empresas de software, cámaras de videojuegos, cámaras de audiovisuales, con las cuales estamos trabajando también. Entonces eso por ahí estadísticamente no salen por la aduana, pero son sectores que están despertando y que forman parte de la política también del Estado.
¿Están? ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Buenas tardes a los demás Buenas tardes. participantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Les traigo un saludo del secretario Neme y las disculpas del caso por no poder participar hoy. Están en una reunión de gabinete con el canciller en este momento, entonces me pidió si lo podía. Lo estoy escuchando. Señoras y señores, les damos la bienvenida a nuestra conferencia central titulada El Estado como motor de las exportaciones argentinas. El panel está conformado por consejero Luciano Escobar de la Cancillería Argentina, licenciado Germán Bürger, secretario de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe, y contador público nacional Matías Schmutt, secretario de Producción de la Municipalidad de Santa Fe. Modera
Félix Peña, especialista en Relaciones Económicas Internacionales, Derecho del Comercio Internacional e Integración Económica, a quien le doy la palabra. Bueno, vamos a iniciar la parte principal de la reunión, luego de la presentación que se ha hecho, en la que 3 altos funcionarios del gobierno nacional, del gobierno provincial y de la ciudad de Santa Fe se van a referir a las actividades que se están desarrollando en aspectos de asegurar una mayor presencia y participación de las empresas, en este caso de Santa Fe, pero podría ser de todo el país, en el escenario global, tanto en el regional latinoamericano como en el internacional en sentido amplio. Y por eso lo vamos a escuchar hoy. Bueno, Jorge Neme, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, que no va a poder estar presente por una reunión imprevista de gabinete, por lo tanto está representado por uno de los altos funcionarios de su secretaría, que se va a presentar él en el momento que comience su presentación, y Germán Burcher, que es el secretario de Comercio Internacional Exterior de la provincia de Santa Fe, y Matías Muth, que es el secretario de Comercio de la Municipalidad de Santa Fe. Yo creo que esto es lo interesante del panel que tenemos hoy, que tenemos los 3 niveles que de alguna manera reflejan lo que es el papel del Estado, que es nuestro tema, el papel del Estado en el comercio internacional. Los 3 niveles, que es el nivel nacional, el nivel provincial y el nivel de cada una de las ciudades, donde están muchas veces muy concentradas las empresas, particularmente las pymes, que participan del comercio exterior, sea de bienes, sea de servicios. Y esto nos va a permitir entonces tener en la presentación que cada uno de ellos va a estar haciendo sobre cuáles son las actividades que se están desarrollando, que de alguna manera reflejan el papel del Estado en el comercio internacional, de tener una visión muy amplia que luego la vamos a ir complementando con el diálogo que vamos a tener con ellos, para el cual de alguna manera actuaré como provocador del diálogo también, para llegar a abarcar los temas de uno de los aspectos centrales del comercio internacional, que es la articulación del sector productivo con el sector público y fundamentalmente con la función del Estado. Creo que podríamos de alguna manera, y termino esta presentación, de alguna manera poner acento en nuestra conversación, y seguro que va a ir saliendo de alguna manera u otra, en 3 funciones, servicios, podríamos decir, que son muy importantes en el papel del Estado en el comercio internacional o en el comercio exterior de un país concreto, en concreto, en este caso, por cierto, de Argentina. Y son esas 3 funciones que las presento, las menciono casi desde una perspectiva empresaria. No soy empresario, pero si yo fuera empresario, pyme, y me preguntaran sobre qué esperás del Estado en materia de comercio internacional a la luz de lo que hoy estamos observando como cambios en las realidades y demás, yo creo que demandaría por lo menos 3 papeles. En primer lugar, que es muy importante, y creo que cada uno de los que están aquí presentes se ocupan precisamente de ese papel, que es el papel del diagnóstico de las oportunidades, de las posibilidades, que implica mucho de información, mucho de inteligencia competitiva, si se quiere. No es que el Estado sea la única fuente de información, pero es una fuente de información importante. En segundo lugar, lo que significa el Estado y las instituciones del Estado, las aquí representadas, por ejemplo, en términos de reflejo de la presencia del Estado. Es decir, no conozco ningún país, creo que no conocemos ningún país que tenga una presencia intensa en el comercio internacional que no esté de alguna manera del brazo del Estado respectivo, de los órganos del Estado, de las instituciones del Estado. Y en tercer lugar, lo que significa, precisamente por esa presencia,
lo que significa la importancia que tiene el papel del Estado para el apoyo al comercio exterior. Es decir, los órganos de comercio exterior del Estado, entre otras cosas, te permiten tener un buen diagnóstico, te permiten reflejar la presencia del Estado en la proyección al mundo de lo que sabemos hacer y simboliza el apoyo que el Estado te da o te tiene que dar para poder tener éxito en el comercio internacional. Termino aquí. Mi rol es solamente de moderador, pero no me podía quedar callado y quería decir por lo menos algo. Y supongo que vamos a seguir conversando y entonces voy a seguir interviniendo y sobre todo preguntando para hacer más activa este diálogo. Y si les parece, entonces iniciamos con... no tomé nota del nombre, quiero ser muy franco, porque recién ahora me he enterado, y nos hemos enterado, y él mismo recién ahora se ha enterado que no podía venir, de la presencia de Jorge Neme, que indudablemente lo vamos a extrañar, pero no está y está, sé, muy bien representado. Muchas gracias Félix. Aprovecho para presentarme entonces. Mi nombre es Luciano Escobar, soy funcionario de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales a cargo del secretario Jorge Neme. En primer lugar, quiero extenderles un saludo del secretario Neme y las disculpas del caso por este imprevisto que ha generado que se tenga que encontrar en una reunión de gabinete en este momento y me ha solicitado que lo represente en este evento tan importante. Que como bien marcaba Félix al inicio, ya arrancamos con un interesante disparador que tiene que ver qué espera el sector privado de nosotros. Y el hecho de que estemos presentes los tres niveles de la organización institucional, de acuerdo con nuestra Constitución y nuestras leyes, en el país, me parece que es muy relevante para que el sector privado tenga información de primera mano respecto de qué podemos hacer por ellos, para qué estamos acá, y que este es el último mensaje que también voy a pasar cuando culmine, pero que estamos a disposición y con las puertas abiertas desde la Cancillería y desde nuestras más de 100 representaciones alrededor del mundo para poder asistirlos y colaborar en la expansión de su comercio exterior, de su producción y en tratar de identificar oportunidades de mercado en los lugares donde nos encontremos. Voy a comenzar mi exposición refiriéndome al contexto internacional actual que tiene que ver con esta situación permeada por la pandemia, el COVID, y qué tipo de cimbronazos esto ha ido ocasionando desde febrero de este año a esta parte. En primer lugar, escuchando unas conferencias del día de ayer en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, hubo 3 exposiciones, una de ellas de una gran doctora, Julieta Selikovich, justamente de la provincia de Santa Fe, a quien tengo el gusto de conocer, y se hacía referencia a que los vaticinios iniciales de la Organización Mundial del Comercio, que indicaban que el comercio mundial podría llegar a caer hasta el 30%, por suerte en la actualidad tenemos mejores vaticinios y estamos esperando que esa caída no sea tan abrupta y que sea alrededor del 9 o del 10%. Y en ese sentido, nosotros trabajamos desde el comienzo de la pandemia y desde que esto empezó a impactar incluso en nuestra organización, acá en la oficina, para el escenario post-pandemia. Y para eso teníamos que desarrollar una agenda durante la pandemia. Y esa agenda no necesariamente tenía que ser o ceñirse a cuestiones estatales, sino en extender lazos, tanto con las provincias como con el sector privado. Y así es que hemos podido desarrollar diversas actividades virtuales con sectores empresarios, regionales, con representantes de provinciales que se encargan de la promoción comercial y atracción de inversiones, y hemos ido desarrollando esa agenda y pudiendo prepararnos para lo que va a ser la salida de la situación del COVID. Efectivamente, lo que identificamos era que existían algunas oportunidades
También estamos observando algunos guiños de los mercados internacionales, sobre todo en los precios de los commodities, en los últimos días y en las últimas semanas también. Y empezamos a focalizarnos en escenarios de mediano y largo plazo. El corto plazo es algo que nos ocupa cotidianamente, pero empezamos a trabajar en qué posibilidades y qué oportunidades encontraríamos a mediano y largo plazo. Respecto del corto plazo y la situación del COVID, inmediatamente desatada la pandemia y quebradas todas las conexiones habituales a lo largo del mundo, solicitamos un informe a nuestras representaciones en el exterior respecto de oportunidades comerciales adicionales a las que ya contábamos con nuestro portal de Argentina TradeNet, que muchos de ustedes deben conocer, de manera de poder advertir no solamente qué productos estaba demandando el mundo, sino también empezar a atender qué tipo de restricciones al acceso a mercado se podrían ir generando a raíz de la pandemia o solapadas bajo la pandemia, ¿no? Como ustedes saben, la Argentina es un propulsor fuerte, un negociador agresivo para la regulación y eliminación de los subsidios agrícolas, y una de las situaciones que podíamos ir advirtiendo tenían que ver con que el mercado agrícola se podía ir bloqueando por determinadas restricciones de ingreso-egreso de productos en los países. Entonces trabajamos en ese sentido y encontramos más de 200 oportunidades que fueron presentadas al sector privado en conferencias con el señor canciller, con distintas cámaras, empresas, etc. Y nuestra subsecretaría de Promoción del Comercio y las Inversiones fue desarrollando esa agenda inmediata junto con el sector privado. En relación con el mediano y el largo plazo, lo que estamos viendo es que se pueden producir algunas dificultades vinculadas con las capacidades de pago para la adquisición de determinados productos agropecuarios, por ejemplo, pero que generalmente no afectarían de manera, digamos, inicial a los productos que vende la Argentina. Y esto es por otra cuestión que más adelante la vamos a desarrollar brevemente. Pero también advertimos otras oportunidades que tienen que ver con el mundo digital, la provisión de servicios, e inmediatamente tomamos cuenta, digamos, de que nosotros contamos con posibilidades de proveer servicios agropecuarios, que no tienen que ver solamente con la provisión de commodities o de productos, sino también de servicios agropecuarios en general, el desarrollo de servicios a través de tecnologías de la información, y también comenzamos a desarrollar esa agenda que se irá extendiendo a lo largo de la gestión seguramente. También en el plano general, digamos, y ya más a largo plazo, somos conscientes de la expansión del número de personas que van expandiendo la clase media con capacidades de consumo, principalmente en el sudeste asiático, lo cual para nosotros significa la posibilidad de poder llegar a esos mercados no solo con commodities, sino también con productos elaborados, frutas, verduras, lo cual también nos demanda al Estado, directamente y al Estado Nacional, un fuerte compromiso con la negociación de apertura de mercados, porque ustedes saben que cada producto fresco requiere de una negociación sanitaria o fitosanitaria, y es lo que nosotros hacemos con nuestras representaciones en el exterior. Respecto de las exportaciones de la Argentina y también la participación de la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe es la segunda provincia más importante en participación de las exportaciones argentinas, con alrededor de 14 millones en el año pasado.
y lo que tenemos es también un incremento en la participación en esa porción exportadora del país. La Argentina ha ido incrementando sus exportaciones en los últimos 20 años, con un promedio alrededor del 5%. Ahora, como también se ha señalado en otras conferencias, tenemos que tener en cuenta que nuestras exportaciones se han reducido en el tipo de producto y se han reducido en los mercados. Es decir, exportamos muchos de algunos productos y focalizados en determinados mercados. Entonces el desafío actual es trabajar a mediano plazo para conseguir expandir el número de productos que exportamos y tratar de llegar a nuevos mercados. ¿Cuáles son los principales mercados de nuestras exportaciones? Que también se replican en los mercados en donde, digamos, llegan los productos de la provincia de Santa Fe. Son principalmente América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa y China principalmente, con una porción de la ASEAN, Vietnam, en esa zona principalmente, ¿no? ¿Qué nos está faltando, digamos, y qué tenemos identificado en la agenda para desarrollar? Porque cuando hablamos de Latinoamérica, fuertemente la porción es Brasil. Tenemos que desarrollar y estamos planificando para desarrollar accesos a mercados en la costa pacífico de América del Sur, en Centroamérica. Estamos pensando en el continente africano y estamos pensando en desarrollar el mercado del sudeste asiático y al mismo tiempo incorporar Eurasia, que son lugares en donde consideramos que tenemos competitividad como para poder salir a vender lo que nosotros producimos, más allá de lo que hoy en gran parte el mundo nos viene a comprar por lo que producimos. Entonces también tratar de generar esa interconexión con el mundo. Es decir, no solamente volcarnos hacia lo que el mundo, el sistema, digamos, productivo global determinaría para países como la Argentina, sino además de eso, poder salir a vender y ser agresivos en esa estrategia para abrir mercados a nuevos productos, sobre todo del sector agroalimentario, que es donde contamos con agroindustrial, perdón, que es con el que contamos con ventajas comparativas. Como les decía, nosotros hemos, en nuestra relación de exportaciones, nuestras exportaciones al Mercosur, por ejemplo, se han reducido. Nuestras exportaciones a Europa en los últimos 20 años también se han reducido en pequeños porcentajes, pero es un dato. Sin embargo, se han incrementado considerablemente a los mercados asiáticos, a China y a los mercados de la ASEAN. La razón es, digamos, eso se responde con el tipo de productos que estamos exportando, y ahí vamos a soja, pellets de soja, trigo, maíz, en donde esos mercados son muy demandantes, ¿no? Sin perjuicio de todo el desarrollo agroindustrial, también nos estamos focalizando mucho en las industrias del conocimiento. Y esto sí es una estrategia también a largo plazo, que tiene que ver con la exportación de servicio, que hoy el mapa, digamos, de la exportación de servicios está como dividido en dos partes, ¿no? Tenemos el servicio de turismo, que es más o menos la mitad de nuestras exportaciones, y casi la otra mitad representa servicios basados en el conocimiento. Hay que tener en cuenta que la exportación de servicios es la segunda exportación más importante de la Argentina, alcanzando valores similares a los del sector automotor. Y eso claramente un sector que necesitamos motorizar. Necesitamos motorizar por el valor agregado que le podemos incorporar a lo que podemos generar desde ese sector, y al mismo tiempo porque ya nos encontramos en un quinto desarrollado del siglo XXI,
porque todos hemos comprendido, al menos en estos 7 meses, lo que implican las tecnologías de la información, por ejemplo, para la celebración misma de este seminario, donde estamos en distintos lugares, y porque hoy por hoy gran parte de lo que nosotros generamos en la industria de servicios de conocimiento van a países desarrollados. Y eso es un gran indicador para saber que somos competitivos en términos de producción en general, pero también somos competitivos en términos de generación y de calidad. Entonces, claramente el camino también tenemos que empezar a incrementar, a ahondar esa estrategia por los servicios de conocimiento. Como les decía, la provincia de Santa Fe es el segundo origen de las exportaciones argentinas. En 2019 el 22% de las exportaciones tuvo origen en la provincia de Santa Fe. Como les decía también, 14.000 millones de dólares de los 66.000 millones que genera la Argentina por exportaciones vienen de Santa Fe. El perfil que tiene la provincia se ayorna perfectamente con el sector más competitivo de la Argentina, que es el agroindustrial, con los complejos oleaginosos, cerealeros y el de legumbres, encabezando fuertemente esta participación. Y quiero cerrar, Félix, no sé cuánto tiempo me queda porque no te consulté antes. Estamos bien. Estamos bien, perfecto. Bien, entonces quiero ir cerrando con el motivo de esta reunión, que tiene que ver con el Estado como motor de las exportaciones, y tratando de responder los 3 interrogantes iniciales que planteó Félix. Claramente nosotros como Estado somos generadores de condiciones, y esas generaciones de condiciones son internas y externas. Y para la Cancillería es exacta, digamos, el Estado tiene toda una estructura compuesta hoy por 23 ministerios, y además nosotros somos uno de los ministerios, pero también replicamos ese acompañamiento y ese motor al que me refería, en el plano interno y en el externo. En el plano externo es donde claramente sacamos ventajas comparativas, porque con una red de más de 100 representaciones desplegadas alrededor del mundo, y con diplomáticos entrenados y capacitados en negociaciones comerciales y en atracción de inversiones, que conocen el mercado, interactúan con las cámaras locales, entienden cómo funciona la lógica de consumo de los lugares donde tenemos nuestras representaciones. Eso nos brinda la posibilidad de ir generando una de las primeras cuestiones que planteó Félix, que tiene que ver con los diagnósticos, las posibilidades de hacer inteligencia, de generar información, pero información de calidad, información direccionada, es decir, no solamente trabajar sobre estadísticas, sino ustedes van a encontrar en nuestras páginas, van a encontrar lo que nosotros llamamos guía de negocios, que básicamente empiezan explicando cómo se hace negocios en ese lugar. ¿Qué significa desde llegar, cómo tener una tarjeta de negocios, qué tipo de reacción van a tener de la contraparte, qué es lo que espera la contraparte de ustedes, desde las muestras, el tiempo que le dediquen a cada reunión, cómo se desarrolla una ronda de negocios, cómo armar la agenda de negocios y de visitas. Nosotros nos ocupamos de todo ese trabajo estando en el exterior y apoyados en el trabajo que hacemos acá en la Cancillería. Cada vez que los empresarios necesiten llegar a un lugar, participar en una feria, participar en una ronda de negocios y demás, nosotros nos encargamos de elaborar esa agenda, hacer la conexión, acompañarlos el día de la reunión, y no solamente, digamos, el trabajo no culmina cuando el empresario deja sus muestras y hace las primeras líneas de negocio, sino que nosotros hacemos seguimiento con el empresario local, con quienes tuvieron esas reuniones, y para poder tratar de acercar las posibilidades de negocios, que los dos privados se conectan. Respecto de
el papel del Estado para el apoyo del comercio exterior, nosotros también en el plano interno lo que hemos desarrollado fuertemente en estos tiempos de pandemia fueron actividades de capacitación. Nosotros para poder exportar no solamente tenemos que producir, sino que también tenemos que estar preparados para participar en el comercio exterior. Hay algo que, sobre todo para la provincia de Santa Fe, que es una provincia muy avanzada en términos de exportaciones, debe sonar un poco antiguo, pero siempre pasamos este mensaje. Lo que exportamos no es un excedente de exportación, sino que producimos para exportar. Eso es clave para llegar a los mercados globales y abrir ese mercado y permanecer en el mercado. Entonces, desde la Agencia Argentina de Comercio Internacional, Inversiones, se han desarrollado diversas actividades de capacitación para preparar a nuestro sector privado en estos tiempos que es más fácil este tipo de actividades a través de los medios virtuales, con una muy buena repercusión. Respecto de la presencia del Estado, ahí tenemos de nuevo dos patas. La primera presencia, como les decía, en el exterior, y la segunda presencia que tiene que ver con el valioso apoyo que nosotros estamos recibiendo en la Cancillería de parte de las agencias especializadas en las provincias en comercio internacional e inversiones. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, Santa Fe Global, con quienes hemos organizado rondas de negocios virtuales y actividades vinculadas con el sector lácteo, el sector automotriz, maquinaria agrícola, con la Federación Rusa, Brasil, son actividades que tenemos programadas ahora, pero ya hemos desarrollado actividades en ese sentido en el sector lácteo con China y con Colombia. Y el paso que ha dado la administración es hacia la institucionalización. Nosotros hemos generado esta presencia del Estado para, digamos, desde un lugar de ir a buscar la información, concentrar a los actores que participan en el comercio exterior para poder elaborar las estrategias de manera correcta. Y en ese plano hoy tenemos aprobadas a mitad de año y la anterior en mayo, tenemos un Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones y tenemos un Consejo Federal de Relaciones Exteriores. Los dos tienen patas vinculadas naturalmente con promoción comercial y con las inversiones. Y estamos pensando que los consejos se van a ir nutriendo mutuamente. El primer consejo, que es el público-privado, es una puesta en marcha de una conexión público-privado en donde con las contribuciones, las opiniones, los aportes y el asesoramiento del sector privado nosotros podemos identificar oportunidades comerciales, trabajar por apertura de mercados, definir nuestras participaciones en ferias y en rondas de negocios, y entender cuáles son las necesidades del sector privado que tienen que ver desde el momento en que el producto está listo para salir de la planta hasta que el producto debería llegar a manos del importador en el mercado externo. Entonces, nosotros tenemos, naturalmente, trabajando dentro del Estado, toda el networking vinculado con aduanas, Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, etc. También estamos tratando de impulsar un consejo interministerial para aceitar esa comunicación. En el Consejo Federal vamos a trabajar con las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido, tratando de identificar y conversar y nutrirnos y recibir el asesoramiento y todo el input necesario respecto de cuáles son las necesidades que se advierten desde el ámbito provincial para mejorar nuestras exportaciones, para identificar mercados, para ver qué productos regionales y qué economías regionales necesitan una ayuda para llegar al exterior, empujarlos y así seguir abriendo mercados y posicionando productos argentinos a lo largo del planeta. A los tres servicios que mencionó Félix al comienzo en cuanto al diagnóstico, a la presencia del Estado
y al papel del Estado en el apoyo del comercio exterior, yo quisiera agregar uno más que tiene que ver cuál es el rol del Estado, y existe efectivamente un rol del Estado en cuanto a la atracción de inversiones que ayuden a nuestro sector productivo. Y también desde la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional estamos desarrollando un portal que debería estar listo en su versión 1.0 para fines de año, en donde ese portal va a contar con información respecto de proyectos de inversión para inversores externos que tengan intenciones de involucrarse con el sector productivo nacional, de manera de ir, haciendo esa conexión entre sectores privados que conocen del negocio pero no saben cómo llegar a la Argentina, se asocian con un productor argentino que ya está en el negocio y que conoce cómo desarrollarlo en el plano nacional y regional, y al mismo tiempo que eso genere algo que también es un faltante hoy, es parte de nuestro trabajo a largo plazo, que es la vinculación de la Argentina con las cadenas globales de valor. Hoy por hoy, nuestra línea con las cadenas globales de valor todavía es bastante tenue. Eso es algo para reforzar y para que se vea mayormente conectado, y a través de la inversión internacional, inversión extranjera directa, poder hacer que nuestros productores expandan sus posibilidades de producción y alcancen los mercados globales con sus productos. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero haber respondido tus preguntas, Félix, y les agradezco este espacio. Muchas gracias, Luciano, muy buena presentación. Creo que te fuiste un poco del tiempo, pero en fin, eso lo podemos seguir manejando. Y le voy a entonces dar la palabra ahora sin seguir quitando yo tiempo a Germán, que nos va a dar su visión del ángulo de su función en la provincia de Santa Fe. Germán Burcher, que es el secretario de Comercio de la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Félix. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a los organizadores del evento. Si bien el gobierno de la provincia de Santa Fe forma parte de las 4 instituciones que impulsan esta actividad, la importancia del trabajo de la Cámara de Comercio Exterior, de la Municipalidad de Santa Fe a través de la agencia y la Cámara Argentina de Comercio, hacen que año a año esta actividad se venga desarrollando con continuidad y planteando los temas que son de interés para el comercio. Está bueno tener los temas del comercio presentes en agenda, por eso es importante este tipo de seminarios, de congresos. Así que desde el punto de vista de la provincia, por eso agradecemos y felicitamos y vamos a seguir apoyando estas iniciativas para que el tema esté presente siempre en agenda. Con respecto al tema que nos convoca, Luciano ya dio algunas cifras, algunas métricas de Santa Fe. Siempre me gusta destacar esto que él planteaba para que tomar conciencia, ¿no? Santa Fe es la segunda provincia exportadora. De cada $5 que salen de nuestro país, 1 es generado en nuestra provincia. Ahí tomamos verdadera dimensión, digamos, del rol que ocupa nuestra provincia en el contexto nacional. Después entramos a ver cómo es la composición de esas exportaciones. En ese contexto, las manufacturas de origen agropecuario tienen un peso muy importante. Hoy en día rondan el 70%. Este efecto, no quiero entrar todavía de lleno con el tema de la pandemia, pero ha producido una primarización de las exportaciones y un impacto sobre todo en lo que es la manufactura de origen industrial, que hoy están en el orden del 10% a nivel provincial. Las manufacturas de origen agropecuario tienen su peso principal a partir del complejo oleaginoso, y lo que se puede destacar con respecto al comportamiento de las exportaciones es que, no escapamos a la situación del mundo, ¿no? Hoy distintos estudios que uno ve del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, está viendo que el PBI mundial puede tener un retroceso del 5%, esto ha afectado de manera decisiva el comercio,
se habla de que va a haber un retroceso del 11% a nivel internacional del comercio. Algunos estudios marcan más. América Latina y el Caribe se está hablando hasta de un 20% el impacto en el comercio internacional. Y la Argentina, indudablemente que en ese contexto se ve afectada. Es de destacar también que esta afectación que tiene el comercio internacional producto de la pandemia no es un problema solamente problema de la demanda, sino también de la oferta. Porque los parates en los países, en los procesos productivos, provocó también que haya dificultades en el aprovisionamiento. Con lo cual, el problema del comercio está visto por las dos caras, por la oferta y por la demanda. Santa Fe no escapó a esta lógica y ha experimentado una caída del 20% en los primeros 7 meses del año, comparado a los 7 meses del año pasado, pero se empiezan a observar algunos síntomas. La caída en las MOI ya se empezó a detener. Hoy escuchábamos a la gente de aduana, estaba la directora nacional de aduana, Silvia Traverso, en conferencia también en la Semana Comex, plantear que empezó a recuperar el número de despachos aduaneros, que se empieza a normalizar los envíos al exterior, y lo que notamos también que a pesar de todas estas caídas que acabo de describir, lo que son productos de molinería, productos lácteos, frutas y hortalizas, productos cárnicos, harinas, me lo mencioné, cereales lo mencioné, han tenido un incremento de las exportaciones en este periodo. Y lo interesante también que estos incrementos en varios casos, varias de estas situaciones se han dado en mercados no tradicionales para esos productos. Con lo cual esto que planteaba Luciano al comienzo, es indudablemente que hay un reacomodamiento de la demanda también producto de la pandemia. Y lo que me queda claro también es que el sector agroindustrial va a ser uno de los sectores fundamentales para